tardes. Hola, Hitor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Lorena? ¿Qué tal? Muy bien. Con ganas Bien, de un directo más y hoy contigo. muy bien, ya sabes que es un placer. Yo encantado. Ya sabes que en alguna ocasión que hemos tenido oportunidad de charlar hemos valorado el papel del representante en categorías inferiores, cómo, cuándo, dónde y un poquito el perfil de representantes, ¿no? Como hemos hablado también en alguna ocasión que no siempre, bueno, no todo vale y no todos los perfiles son idóneos para trabajar en este caso con niños. Hombre, ya sabes que hemos tenido muchas charlas sobre esto y bueno, la verdad es que el tema de los representantes, desgraciadamente cada vez se está viendo más en el fútbol base, en el fútbol formativo y no siempre, pues la verdad es que se hacen bien las cosas, ¿no? Quiero decir que hay gente que, como todo, hay gente que trabaja muy bien y hay gente que trabaja menos bien. Entonces, antiguamente la edad para empezar a trabajar con un chico era una edad mucho más elevada. Ahora, desgraciadamente, pues se empieza a hacer los chicos más jóvenes y, bueno, pues en algunos casos, pues la verdad que es contraproducente. Ujú. Bueno, muchas veces también hay un gran desconocimiento sobre el rol, ¿no? Del representante. También un poco el objetivo de hoy generar este directo, principalmente, además de hablar cómo trabajar con niños, cuando es aconsejable, y un poquito el papel de los padres también representantes. ¿Qué hace un representante, Aitor? Así a grandes rasgos, ya sé que trabajáis duro y que hacéis muchas cosas, pero para los papás que nos puedan estar escuchando que, bueno, que tienen hijos adolescentes o en etapa deportiva en pleno desarrollo, ¿qué funciones son las más a destacar de un representante? A ver, el representante es la persona de confianza en la que la familia, en este caso, deposita la carrera deportiva de su hijo, ¿no? Tiene que ser una persona, lo primero que tiene que ser una persona honesta, honrada, muy profesional, muy preparada, porque yo soy de la opinión de que realmente en estas categorías de base es cuando más tú sientes el trabajo de un representante, de un buen representante, digámoslo así. ¿Por qué? Porque es donde estás cimentando la carrera de un chico que puede ser profesional o no. Depende de muchas otras cosas, no solo de un representante. Pero es cuando más te necesitan, cuando, bueno, un representante, pues al final, aparte de ser una persona de confianza, pues es una persona que te va a asesorar a nivel contractual, de tus contratos Ujú. tanto deportivos como de publicidad. Es una persona que te va a guiar, te va a decir cuáles son los mejores pasos, los mejores, intentar darte los mejores consejos, las mejores decisiones para que tu carrera deportiva al final pues llegue al sueño de todo chico joven cuando empieza a jugar, que es ser jugador profesional, ¿no? Ese es un Ujú. poco a grandes rasgos, hacemos muchas cosas, ¿eh? Si la gente supiera Lo todas las sé. cosas que hay que hacer O sea, cuando que es empiezas trabajo a... que no se ve, ¿no? Como los psicólogos. Exacto, No ven todas exacto. las horas de trabajo que hay detrás y que, bueno, que al final hemos visto un montón de ejemplos de deportistas que por dejar sus carreras deportivas en manos de personas no adecuadas, bueno, la trascendencia que eso puede tener, ¿no? Que es una elección que a priori se antoja bastante importante. Pero a mí me gustaría que nos contaras cuál es tu criterio a la hora de trabajar con menores. ¿Cuándo se necesita realmente un representante? ¿No? A Vemos ver, un montón de padres con niños muy jóvenes que buscan ya representantes y otros sí, representantes que buscan niños jóvenes. yo soy de la opinión, primero, yo no trabajo, nosotros en la empresa, en Capital Group, no trabajamos con chicos menores de 16, 17 años. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros nos regimos, los agentes, estamos regulados por una normativa federativa. Nosotros pertenecemos a la federación, en este caso a la Federación Española de Fútbol, y hay una normativa en la que dice que los menores de 16 años tú los puedes firmar siempre con el consentimiento de los padres,
pero no está muy bien visto por la FIFA. De hecho, hay Ujú, países como Francia, como Estados Unidos, como Inglaterra, ujú. que persigue mucho a esas agencias o esos representantes que van a buscar a los chicos jóvenes, a los menores de 16 Ujú. años. ¿Por qué a partir de 16, 17 años? Porque a partir de 16, 17 años los clubes pueden empezar a firmar contratos profesionales con los chicos. Anteriormente no. Y porque realmente anteriormente nosotros no tengo muy claro que nosotros podamos ayudar a un niño de 11 años, de 12 años. No, no veo en el sentido de que un niño hoy de 12 o 13 años esté jugando, independientemente del equipo donde esté jugando, tenga que tener representante. Porque al final un representante en esas edades no te ayuda. Yo, Ujú. sinceramente, incluso creo que te puede crear unas falsas expectativas, incluso puede ser contraproducente, la verdad. Es, Totalmente de acuerdo. De hecho, hemos visto algún caso, ¿no? De deportistas súper jóvenes, todavía sin experiencias, sin vivencias, con representantes que como no tienen dónde agarrarse porque no han madurado lo suficiente y esto de alguna manera bueno, genera expectativas y hay veces que no, que es verdad que el niño es talentoso y que, bueno, y que está en una estructura de un club profesional y el hecho de llevar representantes, como te decía, sin haber formado, ¿no? Siendo todavía, está en proceso de desarrollo, que muchas veces copian lo que ven de los mayores, ¿no? Y nos encontramos con niños súper jovencitos, con prototipos, estereotipos de comportamiento y de vestimenta y demás, que copian un poco lo que ven en los mayores, que también tienen representantes. Es como que es que solapan. es un poco como, bueno, Lorena, es como también los padres tienen mucha culpa de todo esto, ¿no? Al final ellos son los, aparte de los padres, los tutores de los niños. Uh -huh. Y bueno, y yo tengo dos hijos que juegan están en el fútbol base de un club y escuchas a los padres, ¿no? Muchas veces, y bueno, por mi experiencia que llevo muchos años en esto también, la típica frase de es que mi hijo, como no tiene representante, pues no tal. Es que mi hijo ya tiene representante y la contraria, ¿no? Mi hijo tiene Uh -huh. representante y ya por eso, como que ya va a ser futbolista. Y al final yo creo que nosotros jugamos un papel importante, pero el actor principal, como digo yo, de la película es el jugador. Nosotros es verdad que, pues sinceramente, yo creo que de tener una, pero como todo en la vida, de tener una buena persona a tu lado a no tenerla, te condiciona mucho la carrera deportiva del día de mañana Uh -huh. de un chico, ¿no? Pero también es verdad que nosotros al final asesoramos, negociamos siempre lo mejor para nuestro representado, pero no somos magos. Yo muchas Uh -huh. veces les digo a los chicos, al final, el que está en el verde, el que está en el césped, eres tú. Nosotros te podemos aconsejar, te podemos ayudar, te podemos poner todos los medios necesarios para que tú puedas lograr tu sueño, que es el sueño al final de toda la familia y de todo el mundo, de que llegues a ser jugador profesional. Pero depende principalmente del chico. Entonces, muchas veces esas frases que los padres utilizan a veces a modo de como de recurso, ¿no? De no, es que mi hijo como no tenía representante, pues no pudo llegar, o mi hijo tiene representante y ya solo por tener el representante del jugador tal o del jugador Uh -huh. cual ya va a llegar. Y ninguna de las dos cosas son exactas, la verdad. Bueno, al final sois intermediarios, hacéis de puente. Realmente el talento, sin ninguna duda, tiene que estar en el deportista. Pero algo importante que has comentado es que cuando estamos hablando de menores, aquí cobra un gran sentido la figura de los padres, ¿no? Porque muchas veces es una necesidad más de los padres por decir mi hijo tiene representante, ¿no? Lo que acarrea esas expectativas que generamos en ellos, o más bien generan los padres, ¿no? Porque, bueno, pues cuanto más cosas tenga alrededor mi hijo, más profesional siento que es y por tanto me retroalimento, ¿no? En mi creencia de que mi hijo va a ser un crack del fútbol cuando igual ni mi hijo quiere tener representante, ¿no? Que yo me he encontrado con alguna situación que son los padres los que tienen esa necesidad de conseguir los componentes, ¿no? Del futbolista profesional. Pues ya tiene representante, ahora nos falta el nutricionista, ahora nos falta
cuanto más profesionalizado esté el entorno, es como que siento que más oportunidades va a tener. Lo que pasa que, Lorena, el tema es que, a ver, el fútbol hoy toma una dimensión brutal. El fútbol hoy está en todos los medios de comunicación, todos los niños quieren ser jugadores profesionales. Lo que tú has dicho al principio, todos quieren imitar el peinado de Neymar, la ropa de Cristiano, los goles de Messi. O sea, todo el mundo está muy focalizado en eso. Los padres, obviamente, también. Los padres leen el AS, leen el Marca, ven que fulano, el representante, esto, lo otro. O sea, hay demasiada información a través del fútbol. Y cuando hay tanta información, muchas veces no se canaliza. Nosotros mismos, los padres, yo que también soy padre, muchas veces no canalizamos bien esa información y nos creemos que nuestro hijo tiene que ser jugador, porque muchas veces los padres han querido ser jugadores, no han llegado a serlo y canalizan a través del niño, focalizan a través del niño la necesidad de que el niño sí que tiene que ser futbolista, porque yo lo he visto y juega muy bien. Te encuentras casos de, no, es que yo lo he visto y juega muy bien, ya, pero que tú eres su padre, quiero decir, al final es complicado todo, ¿no? Entonces hay una presión hacia el niño, que eso es un tema que tú conoces muy bien también. Hay una presión hacia los chicos hoy, que muchas veces hay niños que por esa presión que se ejerce alrededor de él, al final llega y dice, no, el fútbol me gusta, pero no me gusta tanto. Quiero decir, que es casi un poco más el interés del padre, de los padres en este caso, que tanto del chico, ¿no? También por otro lado hay familias que lo tienen muy claro, que tienen muy claro que los primeros son los estudios, después el fútbol, que no le dan prisa, que van a al A su crecimiento ritmo. natural, a su ritmo, al crecimiento natural que tiene un jugador, porque un chico de 11 años, cuando tiene 15 o 16, no es el mismo niño, pero ni futbolísticamente, ni físicamente, ni mentalmente, incluso en los profesionales. Hoy vemos jugadores que están en su alto nivel cuando tienen 28 o 29 años, porque anteriormente, pues bueno, han jugado y tal, pero no han tenido esa madurez por diferentes causas, no han tenido esa madurez mental, física, deportiva, tranquilidad, no sé, un montón de cosas que se juntan en ese momento y justo te hacen dar el mejor rendimiento posible. Y a lo mejor el mejor rendimiento posible te llega con 28 años, con 27, con 29, y no lo tenías con 20, porque bueno, con 20, pues a lo mejor estabas en otra Estás en pleno situación. desarrollo. Eso es. Entonces yo diría muchas veces, al hilo del tema de los padres, diría muchas veces eso, que no tengan prisa, que dejen a los niños jugar, que se diviertan, que se equivoquen, que a veces el equivocarse es crecer, que no digamos en cada momento qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que, ¿sabes? Lo que tú decías. No es que mi hijo tiene que tener un representante. Bueno, que lo tenga cuando lo crea necesario, no algo impuesto. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no una cosa impuesta no, como tú decías, no, un nutricionista, un representante, un entrenador personal. Eso normalmente se tiene cuando a partir de 17, 18 años empiezas a ver que el chico tiene posibilidades, que no quiere decir que vaya a llegar, pero bueno, ya le puedes ver algo, mucho más que con 11, 12 o 13 años. Que hay un cierto afán en acelerar los procesos, ¿no? Porque queremos tener niños, pero los presionamos o les generamos una presión añadida en un proceso de desarrollo, en un momento de desarrollo que primero que no les toca, segundo que ya llegará, que qué necesidad tiene, ¿no? De sentir esa... Al final tener un representante sin querer ya les generas una presión. Tengo un representante, tengo que cumplir, tengo que rendir, Sí, tengo que estar a la altura de las expectativas que están creando alrededor mío y nos olvidamos sobre todo de lo que hemos hablado estos días en otros directos. Y el domingo tuvimos también un directo con un niño de 11 años, que lo más importante es divertirse, pasarlo bien, que surgen oportunidades, que tienes un entorno estable, que te apoya, una familia con la cabeza en su sitio y que se puede valorar y se puede compatibilizar con los estudios. Bueno, pues es una oportunidad
deportiva, ya no hablo de tener representantes, sino el poder escalar a nivel deportivo, irte a un club con una estructura más profesional o con más herramientas, más, bueno, pues, pero al final desde la coherencia y desde, yo creo, el equilibrio, ¿no? Que a veces es complicado también encontrarlo. Yo te quería preguntar qué opinión tienes, porque es algo que a mí me llega de cabeza cuando veo esos intríngulis entre representantes de quitar jugadores o los entrenadores, llamar a los padres de niños pues que no se han planteado tampoco tener representante, pero hay representantes que van tocando teclas con niños que están los porteros. Yo he tenido deportistas o he trabajado en escuelas donde no, los padres me han dicho, oye, venga, me lleva un representante que si se va a otro club, ¿qué necesidad? ¿Hay necesidad de eso, Aitor? Un Bueno, representante. al final, a ver, es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Cada vez también hay más representantes y lo que intentan es captar jugadores no a través de, oye, tengo un equipo mejor para tu hijo, pero se tiene que venir conmigo. Nosotros lo llamamos mala práctica, ¿sabes? En el sentido de que al final, primero, hay que valorar mucho el tema de los clubes. Hoy en día, la mayoría de los clubes profesionales trabajan muy bien el fútbol base. Quiero decir, tienen unas estructuras bastante, bueno, bastante competitivas, ¿no? Estamos hablando en España. También lo que yo te decía antes, la FIFA tiene una normativa de que los menores de 16 años no pueden ser traspasados a otras federaciones. Quiero decir, un niño de 12 años no puede ir a Inglaterra, no puede ir a Francia, no puede ir. De hecho, clubes importantes en España como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid fueron suspendidos por el tema de los menores, ¿no? De traer jugadores menores de 16 años. Al final, un representante que aborde a un padre queriéndolo captar pues con regalos, con la posibilidad de ir a un club Es mejor, otra, ¿no? Te regalo todo una ese tablet, tipo te de regalo una cosas. Play. Exacto. Bueno, yo la verdad que ¿cómo decirte? Tendría mucho miedo a ese tipo de representantes, ¿me entiendes? O sea, al final, yo siempre le digo a los padres que lo más importante es qué va a hacer con mi hijo, qué proyecto tiene con mi hijo. Ojo, estoy hablando cuando el niño tenga 15, 16 años. No estoy hablando de... A mí se me acerca un representante con mi hijo que tiene 10 para 11 y le digo que no necesito su asesoramiento, porque hoy, lo que he dicho al principio, un representante no ayuda nada a un niño de 11, 12 o 13 o 14 años. Porque al final, si el niño está jugando y el niño juega bien, hoy, como hemos dicho, los clubes tienen unas buenas estructuras y están viendo a los niños jugar por todos los sitios. Y si hay un club que está interesado en tu hijo, se va a poner en contacto contigo. No hace falta un intermediario, no hace falta un representante. No sé, y son conversaciones que hemos tenido, Lorena, no acabo de entender cómo hay representantes que se puedan dirigir a padres de niños de 11 años, de 12 años, de 13 años, porque no entiendo muy bien la labor o en qué le puede beneficiar al niño, Ahí es ¿no? donde yo me planteo la pregunta, ¿no? ¿Qué pueden sacar de ahí? O sea, ¿dónde está el beneficio también del representante en esa situación? ¿Es Pues bueno, una pues apuesta? claro, al final entiendo, que no lo sé. Entiendo que un representante que se dedique a intentar firmar jugadores de estas edades, pues dirá, bueno, voy a intentar captar en vez de 5 buenos, por 50. Y de esos 50 pues oye, con que a ver si por ahí alguno me sale bueno y tal. Pero bueno, al final la carrera de un deportista es tan larga que es muy complicado que un mismo representante represente al mismo jugador desde que el niño tiene 11 años hasta que acabe su carrera deportiva. Es muy complicado porque al final, bueno, luego ya entras en otra dimensión, como es el profesionalismo, otras cosas y es complicado. Hoy en día es complicado representar a un niño
de 11 Ujú. años, empezar con él con 11 o 12 o 13 años y acabar con su carrera deportiva, ¿no? Es complicado. Bueno, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y luego, Mm, dependiendo del momento, también unas necesidades, te vas encontrando con gente por el camino que también te va haciendo tomar otras decisiones. Pero luego nos encontramos también otro tipo de representantes, Aitor, que son los propios padres, que también tú sabes mm. de ello Sí, más que yo, sí, ¿no? sí, Es decir, sí. no, yo soy su representante, yo me hago cargo de, ¿no?, de esa parte más burocrática y decisiva de negociación y demás. Para mí es un error, en el sentido de, yo sí estoy a favor de que el padre o los tutores sean los que cuiden del chico hasta las edades que hemos hablado, de 15 Ujú. años, 16 años. Ahí yo creo que si el niño realmente tiene condiciones, el chico tiene condiciones para poder intentar, yo siempre digo, poder intentar Ujú. ser jugador profesional, yo creo que se deben de poner en manos de un profesional, de un representante. Pues igual que si mañana tenemos un problema jurídico, acudimos a un abogado o pasado queremos construirnos una casa, acudimos a un constructor y a un aparejador, pues si mi hijo, pues entiendo que puedan tener condiciones para ser jugador profesional, me tengo que poner en manos de un profesional en la representación. ¿Por qué? Porque al final cuando tú empiezas a moverte con los clubs, siempre va a ser tu hijo. A la hora de negociar, a la hora de reuniones en las que se puedan decidir el futuro de tu hijo. Y hay una connotación muy personal cuando es tu hijo a cuando va un profesional que al final el propio club se siente más cómodo porque es de, digámoslo, de profesional a profesional. Más neutral. Ujú. Correcto, entonces al final Ujú. uno ya tiene también experiencia en las negociaciones, uno conoce el mercado, sabe dónde puede estar ubicado mejor su hijo por las características que tenga o no. Entonces, también es verdad que hay padres que por querer ellos hacerlo todo, también arruinan carreras deportivas de sus hijos, ¿sabes? Es una pena, pero bueno, yo que llevo ya 20 años en esto me he encontrado un poco de todo y he conocido a padres que han arruinado la carrera deportiva de sus hijos. Porque al final esto es como cualquier, yo si quisiera asesorar legalmente a alguien, yo no soy abogado, entonces yo Ujú. no puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo. Y un padre que, bueno, pues que tenga la profesión que tenga, pues al final no es agente de jugadores, no está en el mercado todos los días, no sé, yo no lo aconsejaría. Ujú. Luego también nos encontramos con diferentes perfiles de representantes y los que te conocemos y los que trabajan contigo coincidiremos seguro todos en una cosa, ¿no? Que tú, Aitor, si algo te caracteriza es el trabajo personal, es el entender al deportista como persona, más allá de lo deportivo, ¿no? Que es algo que hoy en día también se valora, porque hay representantes que, bueno, pues al final los deportistas se convierten en números y luego dedicarles atención de calidad y esa personalización en el trabajo que realizas con cada uno, creo que es un componente siempre especial, pero cuando hablamos de niños o adolescentes, pues considero que todavía debe ser más importante. Sí, es lo que decía al principio. En esas edades es cuando un representante tiene que estar más presente en la vida del chico. ¿Por qué? Pues porque al final, por ejemplo, muchas veces tienes que ir a ver los partidos para no solo que el entrenador o el padre le diga las cosas, sino que su hombre, su persona de confianza, como es su agente, que luego se vuelve no solo su agente, se vuelve su amigo, Uh-huh. la persona que le dice las cosas buenas, malas, regulares. Cuando hay una alegría la comparte, pero cuando hay una pena también está ahí. Porque al final el jugador, por mucho que lo veamos en la tele, por mucho que lo veamos en un coche espectacular o lo veamos tal, son personas, son Uh-huh. chicos. Y cuando tú empiezas a tratar con ellos, te das cuenta y dices, y es que están en el campo y parece que son algo, pero salen Uh-huh. y al final son niños con las mismas inquietudes que tienen otros niños de su edad, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienes que apoyarlos, tienes que cuidarlos, tienes que guiarlos y para eso tienes que estar muy cerca. Si solo le ves de vez en cuando y no tienes esa
aproximación y esa información sobre él es muy complicado. Es muy complicado, porque al Eso final, también se puede volver en contra, ¿no? Porque esa persona de confianza, si te hace tomar malas decisiones o no te orienta de la mejor manera, también, bueno, cuando hablamos de adolescentes, ¿no? Yo me guío. Si tú me llevas sí. por el río, voy por el río. Si me llevas por la orilla, no me mojo, ¿no? Al Por final, el eso es camino... muy, por eso es muy importante lo que pienso, ¿no? Cuando tú recepcionas a un representante, pues yo no me haría caso del primero que viniera, le haría muchas preguntas, principalmente vería también su trayectoria, si es profesional, si no, qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho. Dentro de mis posibilidades me informaría cómo es a nivel personal, a nivel profesional y sobre todo lo que te digo, no me deslumbraría con, no, es que mi hijo lo lleva el representante de Pelé, De... por ejemplo, por poner un jugador que no juega, de Pelé, de Maradona. Claro, como es el representante de esos dos, pues mi hijo ya, vamos, va a ser jugador seguro. Y al final lo más importante es Vende mucho, pero es fachada. Al correcto. final son Pero lo más etiquetas. importante, Lorena, es cómo vas a trabajar a mi hijo. Porque a mí me parece muy bien que seas el representante de Pelé o de Maradona, pero si a mi hijo no le llamas en un año, pues no me Ujú, interesa, no me vale. Está muy bien ujú. eso, pero a mí no me vale. Entonces, creo que es muy importante elegir bien esa persona que va a acompañar a tu hijo y por eso también no puede ser que el primero que se acerque con cuatro cosas le demos ya la carrera de nuestro hijo, ¿no? Es mi opinión. Te dice, Falcón, grande, hay todo profesional top y en este mundo carece de pocas personas con sinceridad y factor humano. ¿Ves? Ya te he dicho, Pero ¿te Falcón conoce? es amigo, no vale. Bueno, pero te conoce, te Sí, conoce. Ismael, sí, sí, sí. Bueno, así un poco para resumir, ¿cuáles son las claves que destacarías para los que se hayan unido ahora en último momento? A tener en cuenta, bueno, lo que más destacaría sería la edad, ¿no? Que hasta los 16, Yo, 17 mira, años yo es adolescencia. lo que más destacaría, Lorena, es que yo, primero, si tuviera un hijo menor de 16 años, no tendría representante, número Ujú. uno. Mensaje claro. Ni aunque estuviera en el Real Madrid, ni en el Barcelona, ni en el Bayern de Múnich. Creo que de esas edades hacia abajo, un representante no ayuda nada. Al revés, puede crear una falsa expectativa, ¿no? Ujú, Yo como mi hijo, el mismo niño, yo como ya tengo representante, pues ya él ujú, me va a buscar la vida, ¿no? ujú. Y no es así. Al Bueno, final, quita responsabilidad, ¿no? De alguna manera es como, ya tengo sí, ya un tengo uno acompañante. que me va a arreglar lo que yo no sea capaz de hacer en el campo, ¿no? Y eso no es Ujú, así. Eso por un lado. A partir de 15, 16 años, si el chico le gusta y parece ser que tiene condiciones, yo sí que me pondría en manos de un profesional. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a saber que tiene condiciones o no? En el momento que esté en el club y el club vaya donde él y le diga, queremos firmar un contrato profesional para tu hijo. Entonces eso quiere decir que el club cree o piensa que es un jugador a futuro con proyección dentro de la ujú, estructura. Ahí sí que me pondría en manos de un profesional ujú. y elegiría en base a los parámetros que yo te he dicho. Una persona a la que yo pues tuviera una entrevista con él, una persona que yo me informara, una persona que tuviera una experiencia, o sea, no al... Nosotros usamos mucho esta palabra en el argot de los representantes, no un paracaidista, ¿vale? No uno que venga y aparezca ahí, ¡pum! ¡Hala! Mm. Aquí estoy yo, ¿no? Y bueno, y confiaría, y Cuidado confiaría. a los regalos, ¿no? O sea, que no siga Cuidado, también el afán cuidado a los de ofrecer a regalos. Es cambio de más, tener. aquí en España no está muy perseguido eso, pero como he dicho al principio, en algunos países está muy perseguido, incluso con cárcel, si intentas captar a menores con regalos, con proposiciones que nunca llegan a buen puerto, en fin, al final engañar de alguna manera, ¿no?
ujú, Yo lo mismo. Tendría mucho miedo de una persona que viniera, perdón, y me dijera que, bueno, que me va a dar tal o que me va a llevar al niño al Bayern de Múnich o tal, ¿no? Cuidado con las falsas expectativas, sinceramente. Y bueno, y por último, sí que me gustaría decir que mientras que el niño no sea profesional, los estudios, yo siempre hago esto, siempre les digo esto a los chicos, los estudios los tenemos aquí, el fútbol aquí, ¿vale? Hasta que el fútbol no esté por encima de los estudios, nosotros, los estudios siempre tienen que estar por encima. Cuando hemos visto jugadores profesionales que han terminado sus carreras universitarias con 26, 27 años, porque ha ujú. llegado un momento en que el fútbol profesional le atrapa de tal manera que es verdad que no hay tanto tiempo para llevar los estudios, pero nunca abandonan los estudios, porque no solo el fútbol es para, para ganar dinero, ser famoso y tal, sino que tienes que estar formado para, mismamente cuando das una entrevista, se nota los que están formados, los que no, cuando te ponen un contrato, a la hora de manejar tu vida a nivel de dinero, a nivel de todo, se nota mucho una persona que esté con una cabeza bien estructurada a la que Ujú. no esté. Entonces yo sí que pediría a los padres que estuvieran muy atentos sobre eso, que no dejaran que los niños en edades muy tempranas dejaran de estudiar por el fútbol, porque al final el fútbol llegar es muy difícil, muy, muy, muy difícil. La persona que diga, no, es que tu hijo va a ser jugador profesional, seguro. Cuando el niño tiene 14 o 15 años, es muy complicado porque depende de muchos factores, lesiones, malas decisiones, entrenadores que te quieren, entrenadores que no te quieren, en fin, estados de ánimo, muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, yo lo que diría es que se pusieran en manos de profesionales cuando llegue el momento, que ellos no quieran hacer cosas que no saben, que el fútbol, como es otra frase que tenemos nosotros, que el fútbol no es el as y el marca, que está muy bien leer el as y el marca todos los días, pero el fútbol no es el as y el marca, el fútbol es otra cosa. Y, y es muy importante ponerse en manos de profesionales, sinceramente, es lo que les diría. Muy bien. Bueno, y también destacar sobre todo que no aceleremos procesos, que No, aceptemos que tenemos hijos en desarrollo a nivel bueno, integral, que están aprendiendo, que están disfrutando, que el deporte es un contexto idóneo para poner en práctica todo ese aprendizaje y sobre todo una fuente de valores para la vida inmenso, ¿no? Entonces, que no haya prisa, que si nuestros hijos tienen talento y quieren potenciarlo, ¿no? Porque también nos encontramos, Aitor, con niños que son talentosos desde pequeños, que destacan, como tú dices, que destaques con 10 años, no quiere decir que con 20 seas, tengas el mismo, bueno, destaques de la misma manera, pero sobre todo que el que destaquen no les obliga tampoco a ser profesionales de ello, ¿no? Que eso es algo que también los padres les cuesta de asimilar. O sea, tengo un hijo que es talentoso en un determinado deporte, el que sea, me da igual, la actividad que sea, y parece que ya que tenemos esa ímpetu en que tiene que formarse, que tiene que estudiar más, que tiene que dedicarse a ello porque, bueno, porque es bueno. Pero es que ser bueno no te obliga a querer ser profesional, ni a querer dedicarte a ello, ni a querer de hecho, implicarte de hecho a hay un muchos nivel que... casos que jugadores talentosos no han llegado y jugadores con menos talento pero muchísimo trabajo al final Uh han -huh, llegado. Porque al final el jugador talentoso es que es un conjunto de tantas cosas para ser jugador profesional que al final es un poco también lo que tú dices, el que los padres muchas veces queramos acelerar procesos, es que no puede ser. O sea, uh -huh. si un niño con 12 o 13 años no está hecho, ni físicamente, ni mentalmente, ni futbolísticamente, entonces vemos niños que yo ahora que estoy con mis hijos en el fútbol base, ves niños, en cualquier equipo ves niños que juegan muy bien, pero en Uh -huh. cualquier equipo, ¿eh?
en cualquiera. Ves niños que tú dices, jo, este juega muy bien. Pero te vas a ver otro partido y dices, jo, este también juega muy bien. Jo, pues el portero es bueno. Pero, y al final, mmm, no llegan todos, no pueden Ujú. llegar todos. ¿Por qué? Porque al final en el camino se quedan muchos, porque a lo mejor ese niño que juega muy bien con 12 o 13 años, pues no desarrolla un nivel físico o un nivel mental como acorde al fútbol profesional, porque, bueno, porque es flojo, Ujú. porque si no es titular no aguanta ser suplente, entonces van de un equipo a otro, de un equipo a otro y van dando vueltas. Y al final no es tan fácil, la verdad. No, Es no, que no, para no es tan ser fácil. futbolista profesional o deportista profesional no hace falta solo con tener talento habilidoso, físico, técnico, sino que hace falta también, como tú bien dices, ¿no? La tolerancia a frustración, la gestión de las emociones, el autocontrol, que hay un montón de piezas, ¿no? Que hacen que las situaciones las vayan solventando con facilidad y que vayan anteponiéndose. Pues bueno, Hoy en día yo creo que en todos los deportes, no solo en fútbol, la fuerza mental, bueno, vemos casos como uh-huh, Gasol, como Nadal, o sea, son personas con una fuerza mental brutal. uh-huh. Mismo Messi, Cristiano, pues claro, jugar cada 3 días partidos tan trascendentales, donde tienes que ganar todos los partidos, donde tienes que jugar bien todos los partidos, son jugadores o deportistas que no pueden fallar. O sea, Nadal tiene que ganar todos los partidos. Gasol tiene que ganar todos los partidos. Cristiano tiene que ganar todos los partidos. Messi tiene. O sea, el desgaste mental que conlleva eso es brutal. Entonces tienes que estar bien físicamente, mentalmente, futbolísticamente. O sea, son unos componentes que no todo el mundo puede llegar ahí. Es muy Y difícil. luego aún hay Entonces, gente que dice que ser deportista de élite es fácil. buah, es Tiene muy su complicado. Si miga. supiera la gente la cantidad de partidos en la que los chicos, yo hablo del fútbol, que es lo que conozco, pero entiendo que en otros Ujú. deportes también pasará lo mismo. Hay muchos jugadores que, o sea, les duele el alma antes de un partido, les duele el alma y han estado tratándose y han estado, a lo mejor han jugado un partido después de entrenar solo un día. El resto del tiempo han estado tratándose porque tienen dolores, hay jugadores que se infiltran, o sea, es que estamos hablando que el alto nivel es muy, muy exigente, Exigente. muy exigente. Entonces, Por no ello todo el es mundo puede clave llegar. Por ello es la clave de las categorías inferiores, ese periodo, ¿no? De exponerse por primera vez a situaciones donde tienen que enfrentarse y resolverlo, el ir aprendiendo, adquiriendo estrategias. Bueno, si les enseñamos que todo es ya inmediato y fácil, pues la vida no es nada de eso. Así que, bueno, Y considero sobre que todo la edad es... y sobre todo lo que hablamos, si llegan a casa y les decimos todo lo que tienen que hacer, lo que han hecho mal, es que el entrenador no te pone, es que el entrenador es muy malo, todo son mensajes, mensajes, mensajes. Hay que estar tranquilo, el niño tiene que desarrollarse. A mí me encantaría, mira, Lorena, a mí me encantaría que los clubs, esta charla que estamos teniendo, que los clubs nos invitaran a los representantes a dar estas charlas en las categorías inferiores. Porque de verdad que hay veces que Sería vas, muy interesante. bueno, yo que, como te digo, mis hijos son pequeños, voy a verlos jugar, me vienen padres que me dicen, oye, que me ha llamado un representante, un niño con 11 años. Es que da miedo, sinceramente. Llegas y dices, pero bueno, yo le digo a todo, digo, nada, cero. O sea, no lo necesitas, no lo necesitas. Que luego también te encuentras Porque con padres que tienen mucho desconocimiento y que, bueno, que también se dejan asesorar y no porque quieran acelerar procesos ni no, sino porque, bueno, hay gente que llama a la puerta, ¿no? Y que si según a quién pilles y con, como te digo, con los conocimientos que tengas sobre esto, a veces, bueno, pues los padres con el ímpetu de ayudar, de sumar y con toda su buena voluntad, pues a veces también pues pasa esto, ¿no? Que lo nos que pasa que anticipamos y... como lo que pasa que los padres todos queremos que nuestros hijos, a ver, nuestro hijo es un buen abogado y es fantástico, pero nuestro hijo es un jugador profesional y es lo más bonito del mundo, lo más bonito. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Uh -huh. Entonces,
al final todos buscamos que nuestros hijos, oye, le han dado por el fútbol, pues que sean los mejores en el fútbol o que sean jugadores profesionales. Ujú, Al que está jugando a baloncesto, pues en baloncesto, en el tenis, en lo que sea. Porque no es un mal solo del fútbol el tema de las categorías de base, es un mal en general en el deporte. ujú, Hoy en día los padres queremos mucho, mucho, mucho que nuestros hijos sean ya, sean los mejores, sean jugadores de la... inmediatez. Exacto, la inmediatez. Queremos pasar etapas sin estar formados y Correr antes de andar, la mejor todo tiene descripción. su cocción y sobre todo yo siempre digo que desde un buen entorno, el famoso entorno ese que Ujú, se dice, ¿no? El entorno del chico, bueno, pues el entorno del chico es el padre, la madre, los hermanos, los abuelos, el representante, la novia en su momento si ya tiene una edad o ujú, la mujer si tiene otra. Cuanto mejor sea ese entorno, mejor va a ser la carrera del jugador. Porque al ujú, final el jugador es el que está en el césped, el que está en el campo de fútbol, pero todo lo de alrededor tiene que sumar, más. tiene que ayudar. Si Ujú. resta, al final, mal. Bueno, O sea Aitor, que como tú dices, si nos ven desde los clubes, yo también considero que sería muy importante, igual que hay otro tipo de charlas y de formaciones, pero el acercar la figura del representante y explicar simplemente lo que hemos hablado hoy, creo que ayudaría a muchos a situar, ¿no? Y a organizar ideas. Muchas veces es por ello que no sabemos cómo actuar, por falta de, a veces, pues eso, de conceptos básicos y de escuchar a un representante como tú con esa transparencia, esa honestidad y bueno, siempre buscando lo mejor del deportista, que al final pues es debe que ser... al final todos tenemos que ir de la mano. Quiero decir, al final un club de fútbol invierte un dinero en el fútbol base. Creo que incluso los padres deberíamos de ir a tener charlas. Yo ahora ya no me pongo como representante, ¿no? Sino como padre. Pues a mí me encantaría que el club donde juegan mis hijos nos llamara y viniera una psicóloga, un psicólogo y nos diera una charla incluso de comportamiento, de cómo nosotros comportarnos con ellos en casa, en el campo de fútbol, cómo tenemos bueno, pues cuando gestionar la vida de un deportista. Porque muchas veces los padres no tenemos ese conocimiento, ¿no? Porque, bueno, pues nos creemos que nuestro hijo es el mejor y que todo va muy bien y que si no va bien, pues la culpa la tienen otros. La tiene el representante porque lo ha llevado a un sitio muy malo, lo tiene el entrenador porque no le pone, lo tiene el compañero que juega porque los padres son amigos de y por eso juega y mi hijo, o sea, en fin, excusas, 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 ¿no? Eh, yo creo que nosotros sería también muy bonito que los clubs guiaran también a los padres, ¿sabes? Cómo gestionar todo esto. Porque al final son niños. Hablábamos de la presión al principio, ¿no? De esa presión que muchas veces los niños tienen que soportar cuando son realmente unos niños que lo que quieren es jugar, pasárselo bien con sus amigos, si meten 4 goles mejor que 3, pero que pierden un partido y a los 5 minutos está otra vez jugando con los Ya se amigos. olvida. Y nosotros los padres estamos fastidiados, rajando, que es que juegan mal, que es que no sé qué, que no sé cuánto. En fin, todo eso hoy, desgraciadamente, suele pasar en el fútbol base. Bueno, pues nos quedamos con todo lo que nos has dicho, Aitor. Es cierto que el entorno por la estabilidad y bueno, cuanto más estable y coherente sea, pues mucha más solidez para ir construyendo. Al final el entorno facilita esa base de la pirámide que luego el niño va creciendo, ¿no? Y va poniendo los cimientos hacia arriba. Si la base es inestable, pues luego en algún momento pues puede tambalearse. También salió hace tiempo, ¿no? Se denominó el término juguetes rotos. Esos deportistas que por malas acciones, por malas decisiones, por mal entorno, no llegan a lo que podrían haber llegado precisamente por eso, ¿no? Por cómo se ha ido gestionando su desarrollo y cómo se ha ido rodeando o de la gente que les ha acompañado. Así que, Nosotros, por ejemplo, para que te das una idea, nosotros los que estamos registrados en la Federación Española de Fútbol, nosotros tenemos la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil
Ujú. Que eso es otra de las cosas que le diría a los padres, que el agente que se acerque, que sea un agente registrado en la federación, porque nosotros Importante eso también. nos Ujú. obligan a tener primero un carné, como que estamos registrados, y segundo, un seguro de responsabilidad civil en caso de que nosotros hagamos una mala acción, que por culpa Ujú. de una acción nuestra nuestro cliente pueda verse perjudicado, pues nos pueden denunciar y nos pueden quitar Ujú. la licencia para poder Ujú. trabajar. Pero bueno, ya te digo Pues otro dato que importante, porque también habrá, ¿no?, los que no se registren, los que no tengan esa normativa en regla pues y mira, que, bueno, que si no lo sabes. como dato te diré que no hace mucho estuve en la federación con la persona que nos, digamos, que nos lleva el Ujú. departamento, la persona que lleva el departamento de agentes en la federación, y me decía que, bueno, de todos los agentes que hay no llegamos ni al 50% de los que estamos registrados al corriente de pago de la tasa y de Ujú. alguna forma, pues bueno, pues legales, ¿no? Digámoslo así. Ujú. Hay mucho intrusismo, hay mucha gente que quiere coger atajos, pero es algo que también depende mucho de los padres y de las personas que están alrededor del niño, ¿no? Así es, otro dato importante a tener en cuenta. Aitor, tenemos un amigo en común, José María Rico, que nos está saludando. Me ha dicho, hoy no me lo pierdo. Me ha Pues escrito mira, antes que no sabía que lo conocía. sí, Rico es de las primeras personas, por no decirte de la primera persona que conocí en Madrid, hace ya en el año 2000, o sea, ya ha llovido. Él entonces ya estaba entrenando al Leganés, es un Ujú. hombre muy del Lega, incluso ha llegado a ser entrenador del Leganés B y bueno, ha sido Un gran campeón de España con entrenador. la selección madrileña, No lo cual para. ya te digo, Ujú. es un gran profesional y muy buena persona, la verdad. Te mandamos un abrazo, Chema, a ver Pero si nos veo que vemos están ahí todos pronto. mis amigos, ahí juntos, ¿no? Están todos ahí. Bueno, van hablando. Yo no sé si tú lo puedes ver, imagino que sí. No, pero Van que te saliendo quiero los decir mensajes. que ya veo yo que están ahí mis amigos hablando, ¿eh? No, no son objetivos. Bueno, Aitor, mil gracias por acompañarnos, Nada, por Lorena, darnos las claves. Creo que ha sido, bueno, un directo diferente, especial, con una información que no se cuenta con ella en, bueno, en decisiones importantes. Así que, bueno, lanzaremos aquí, ¿no?, el órdago de a ver si los clubs pues lo tienen más en cuenta y, bueno, al final dar recursos a los padres que son los que gestionan de pequeños a los peques y, bueno, cuantas más estrategias, más herramientas, pues mucho mejor para todos y sobre todo para ellos. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. gracias, Lorena, ha sido un placer y ya nos vemos, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias a todos los que nos Chao, habéis acompañado. Hasta luego. Gracias. chao.